Por literatura se entiende toda actividad estética escrita. La literatura es arte, pero ¿qué es el arte? Millones de personas leen libros, escuchan música, visitan museos, van al teatro. ¿Por qué? Si respondemos que van en busca de distracción o entretenimiento, la respuesta no basta. ¿Por qué entretiene o distrae penetrar en la vida y en los problemas de otro? ¿Por qué nos identificamos con un fragmento musical, con una pintura, con los personajes de una novela? ¿Por qué esa realidad intensifica nuestra realidad? La literatura tiene como misión modificar, transformar la realidad y proporcionarnos una emoción estética y placentera. Lo mismo ocurre con cualquier otro tipo de arte. Por la vía de la racionalidad llega hacia la inteligencia reflexiva y por el camino de la sensibilidad nos lleva hacia la experiencia sentimental. Rafael Argullol consideraba que la diferencia es que en cada momento la máscara literaria va actuando a través de esas metamorfosis, mientras que Delfín Agudelo sustentaba que la metamorfosis consiste en formar parte de la condición humana. De allí lo importante y valioso de Todorov en su último libro, en el que menciona que le gusta leer porque le hace ser mejor persona y porque todo lo que ha leído le ha permitido una mejor comprensión de la condición humana. Los clásicos funcionan a manera de una gama de espejos que desde siempre nos han reflejado. El cuento es una narración breve de un suceso imaginario y con argumento muy sencillo. Aparecen en él un reducido número de personajes que participan en una sola acción, con un solo foco temático. Aunque tradicionalmente poseía una intención moralizante, hoy su finalidad suele ser provocar en el lector una respuesta emocional. Definiendo el cuento como un breve relato o narración, se penetrará en su panorama histórico, que resulta más difícil de fijar que el de la mayoría de los otros géneros literarios. Originalmente, el cuento es una de las formas más antiguas de literatura popular de transmisión oral. El término se emplea a menudo para designar diversos tipos de narraciones breves, como el relato fantástico, el cuento infantil o el cuento folclórico o tradicional. Entre los autores universales de cuentos infantiles figuran Perrault, los hermanos Grimm y Andersen, creadores y refundidores de las historias imperecederas como Caperucita, Pulgarcito, Blancanieves, Barba Azul o La Cenicienta. Ahora veremos las condiciones, los elementos y el análisis que debe reunir un cuento para su elaboración con el fin de captar la atención del lector. Para elaborar un cuento debemos conocer que se conjugan varios elementos, cada uno de los cuales debe poseer ciertas características propias: los personajes, el ambiente, el tiempo, la atmósfera, la trama, la intensidad, la tensión y el tono, para lo cual te recomiendo revisar el siguiente link: http://www.ciudadseba.com/teoría/list/anónimo.htm. En resumen, la literatura tiene como misión modificar, transformar la realidad y proporcionarnos una emoción estética y placentera. Y lo mismo ocurre con cualquier otro tipo de arte, pretendiendo, como humanidad y por la vía de la racionalidad, llegar hacia la inteligencia reflexiva, por el camino de la sensibilidad que nos lleve hasta la experiencia sentimental, y generar así un autoconcepto y autoconciencia artística para con ello compartir con los demás nuestra propia mirada de lo que tenemos ahí, a la vista de todos. Literatura. Gracias por tu atención.